buenas. Bueno, estoy a dos computadoras acá, esto no va a ser simple. Gente, si puedo les pido, muévanse lo más para acá que puedan, porque les va a ser más fácil a ustedes y a mí la cosa. Bueno, primer punto sobre sistemas lóticos que los distinguen de sistemas lénticos es el factor transporte o flujo. ¿Tá? Son cuerpos de agua corriente, ¿tá? En contraste con los sistemas lénticos que son cuerpos de aguas quietas. Y esa dinámica, o este aspecto específico de los sistemas lóticos, establece la dinámica y establece gran parte de lo que estructura el funcionamiento del sistema. ¿Tá? Ahora, la pregunta es, ¿y cuál será el motor del funcionamiento de los sistemas lóticos? ¿Qué los hace funcionar? La gravedad. ¿Y antes? La gravedad juega sin duda, ¿no? El agua cae. ¿Y quién la sube? ¿Y quién calienta? El Sol. El Sol es el último motor de los sistemas lóticos, de muchos ecosistemas, por supuesto, pero en los sistemas lóticos cumple un rol fundamental. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Súmense. Vénganse para este lado, por favor. Arrancamos con sistemas lóticos. Es el Sol, sin duda, quien cumple la parte del proceso de la recarga. ¿Tá? Involucra no solo el proceso de evaporación, como ustedes nombraban, sino también los de precipitación, que puede ser líquida o puede ser sólida. ¿Tá? Involucra subir el agua, ganarle la gravedad y que nuevamente luego por gravedad los sistemas fluyan. Esto hace que los sistemas sean fuertemente direccionales, desde arriba hacia abajo. Es el mayor componente dimensional en lo que tiene que ver con la direccionalidad. Esto, por ejemplo, es un diagrama de alturas del cauce principal del río Uruguay, desde sus nacientes cerca de la ciudad de Pelotas, en Brasil, hasta la desembocadura. Ustedes se fijan allí. Ay, no, vamos para atrás, vamos para atrás. ¿Cómo voy a mostrar eso primero? Por acá, por el 5, está Salto Grande. O sea que Uruguay está en la cuenca baja del río Uruguay. Y este aspecto de la direccionalidad hace que los efectos de las actividades antrópicas se vean o se expresen aguas abajo de donde ocurren. ¿Tá? Es mucho más... ¿Cómo le va? Te estaba buscando por unas llaves. Sí, ya lo encontré. Es muy poco probable, o al menos, que las cosas que ocurren en la cuenca más baja de un sistema lótico afecten a puntos del territorio más altos, pero sí es mucho más probable lo opuesto. ¿Tá? Esta direccionalidad tan marcada es uno de los componentes fundamentales del funcionamiento de las cuencas y de los sistemas lóticos y no se expresa de esa forma en un sistema léntico. ¿Tá? Bueno, y como decíamos, y ustedes adelantaron hoy, es la gravedad la que luego conduce el sistema, si se quiere. Asociado a esto, hay otro factor que es muy relevante. Yo me voy a volver del loco con las dos maquinitas, pero va marchando. Que tiene que ver con el tiempo de residencia. ¿Tá? Si ustedes analizan comparativamente distintos sistemas acuáticos o distintas masas de agua y su tiempo de residencia, eso es cuánto tiempo en promedio pasa una molécula de agua en el sistema, van a encontrar que las que tienen mayor tiempo de residencia, no se está viendo muy claro, pero bueno, las moléculas que pasan más tiempo en determinada matriz son las que están en un medio subterráneo, las aguas subterráneas, groundwater aquí. Luego, tiene un alto tiempo de residencia los océanos y los mares.
Luego tenemos los glaciares y los casquetes polares. Ahora, si ustedes van a la comparativa entre sistemas lénticos y lóticos, ¿cuál de los dos les parece que tenga en promedio mayor tiempo de residencia? Sin duda, ¿tá? Porque no hay un lavado tan activo, ¿no? Un transporte tan activo, ¿tá? Me fui, pero por cualquier lado. Dame un segundito. Ahora sí. Por ejemplo, estos por supuesto que son datos promedios, muy generales, pero podemos tomar el tiempo de residencia medio del agua en un glacial en décadas, ¿tá? La nieve estacional en meses, de 2 a 6 meses, ¿no? Cae en invierno, se derrite en verano, en promedio. La humedad del suelo tiene un tiempo de residencia también de pocos meses. El agua subterránea y superficial puede alcanzar muchos años, en algunos casos miles de años. Depende, por supuesto, de la profundidad, cuáles sean las características del acuífero. En promedio aquí se plantean entre 100 y 200. El agua, fíjense, subterránea profunda, acá plantean 10.000 años. Y en el caso de los lagos se plantean valores de entre 50 y 100 años, mientras los ríos de pocos meses. ¿Tá? Esta es la diferencia que discutíamos recién. Como ejemplo, estos son los grandes lagos en la frontera entre Estados Unidos al sur y Canadá al norte. Y fíjense que depende de, por supuesto, el área de aporte de su cuenca, cuánta agua recibe, cuál es su volumen. Pero fíjense que varían entre casi 200 años y poco más de 2 años, el tiempo de residencia del agua. ¿Cómo se calcula el tiempo de residencia? Y vos podés tratar de hacer un balance hídrico para tu sistema. Cuánto entra y cuánto sale. Todas las vías de entrada, todas las vías de salida. ¿En años? O sea, ¿cómo se hace el medio? Vos tendrías que tener datos integrados. Por ejemplo, a ver, imagínese este lago. Yo tendría que saber el volumen, ¿tá? Yo puedo llegar a calcular cuánto le lleva a todo ese volumen renovarse. Del balance entre las entradas y las salidas, ¿tá? Y si yo tengo información, por ejemplo, si yo sé cuánto llueve en su cuenca, cuánto escurre de eso, y por lo tanto cuánto llega a ese punto de cierre de la cuenca, yo puedo saber cuándo va a llegar un volumen, en cuánto tiempo va a llegar un volumen igual a la mitad de su volumen total, por ejemplo, ¿no? Luego hay metodologías más complejas que no manejo en detalle, pero que tienen que ver con el análisis de isótopos estables de algunos de los, yo creo que del oxígeno se utiliza, del agua, pero bueno, habría que analizar más en detalle esos métodos. Pero en general lo que se hace es tratar de hacer, bueno, estudias el ciclo hidrológico a la escala de tu sistema, ves cuáles son las magnitudes de los distintos flujos y los compartimientos y estimar el tiempo medio de residencia. ¿Tá? No quiere decir que eso sea sencillo de hacer, ¿no? Por supuesto. Bueno, asociado al transporte o flujo que yo les decía, una de las características fundamentales de los sistemas lóticos y al bajo tiempo relativo de residencia, lo mismo de un arroyito que de un gran río, por supuesto, pero comparativamente con sistemas relativamente similares desde el punto de vista de la comparabilidad, tienen menor tiempo de residencia los sistemas lóticos que los lénticos. Hay otro factor que viene asociado que es el de capacidad de almacenamiento. Imagínense es un sistema disipativo con transporte direccional, hay entrada, como decíamos al principio, podríamos imaginarnos como un caño que tiene entrada en una punta y salida en la otra, ¿no? Y se transporta y las cosas se pierden aguas abajo. Esa podría ser un primer modelo muy simple de funcionamiento de un río que vamos a tratar de destruir en las próximas horas, ¿tá? Pero tiene bastante de eso, se quiera o no se quiera, con todos los matices que se haga, tiene bastante de eso y eso lo hace bastante diferente a un lago. Ahora, en distintos sectores ocurren distintos procesos o predominan distintos procesos. En la cuenca alta, en las nacientes, suelen predominar procesos de meteorización y erosión, desgaste,
hay mayores pendientes, mayor energía en el sistema, mayor capacidad erosiva, de arrastre. En las fases medias hay transporte y ocurren procesos mayoritariamente también de sedimentación, de entrega de los sedimentos que provienen de partes más altas de la cuenca o del curso. Y en la desembocadura aparece otro proceso relevante que es el de el enterramiento, la pérdida, ¿tá? Y la diagénesis, que es la transformación en tiempos geológicos de esos sedimentos transportados y depositados, ¿tá? Por ejemplo, las arenas que aquí llegan se compactan, se solidifican y se transforman en areniscas, ¿tá? Ahora, este esquema que muestra los mismos procesos, plantean de que el sistema en realidad en algunas partes tiene una capacidad de almacenamiento no tan menor, ¿tá? Sobre todo más cerca a la desembocadura, el sistema tiene capacidad de almacenamiento a largo plazo, ¿tá? Porque ahí predominan los procesos de sedimentación. O sea que no todo lo que fluye en un sistema halótico es entregado o cedido al océano, al mar o a donde desemboca, ¿tá? Hay parte del material, de la materia que es trasladada al sistema que queda retenida dentro de la cuenca. Y eso está asociado, si ustedes estudian la cuenca asociada a un sistema halótico, ¿en dónde se dan mayormente los procesos de depositación de los sedimentos? Sí, en general está asociado a esta parte, pero hay un concepto que es relevante que haya sido nombrado, que es el de llanuras de inundación, ¿no? En general están asociados a los tramos últimos, más bajos del sistema, ¿tá? Y que allí se dan acumulaciones de larga data. Imagínense un gran río como el Nilo que corre a través del desierto, pero su valle y su cercano desembocadura es muy fértil por la acumulación de los sedimentos que ha sido acarreado durante miles o millones de años por todo ese curso depositados en la llanura de inundación. Y eso ha dado alimento, fertilidad a los suelos a una de las primeras poblaciones. ¿Sigue ocurriendo ahora eso? Sí, por supuesto. Sí. Ahora lo que pasa es que la intervención humana ha modificado mucho esos flujos. La represa de Asuán. Sin duda. Totalmente. Sin duda, sin duda. Pero esto es un proceso de larga data. La reposición de esos suelos, si se quiere, y la inundación periódica que ocurría por el régimen natural ya está completamente modificada, eso no tengas duda. Pero el proceso en general sigue existiendo, digamos, a nivel global, con distintos niveles de intervención humana. Porque encontraron un barco al lado de las pirámides, Ajá. que está a casi 100 kilómetros, pero hoy es el río Nilo. Y ahí un poco está la explicación, como transportaban el granito allá de Asuán, para hacer las... No les quedaba tan lejos. Claro, no sé. Y ahora sacaron el barco ese y está como un museo al lado de las pirámides. Yo no conozco Cairo ni Egipto, pero imagino que además de todo lo que tiene que ver con regulación por embalses, debe haber también un uso para riego industrial que ya no involucra la inundación natural, Claro, sino que es el bombeo y la extracción. El río está siempre en el mismo nivel. Todo cambia, todo cambia. Una pregunta, ¿las llanuras de inundación son por lo general humedales o se consideran también? Y bueno, más adelante en el curso vamos a definir humedad. Sí, es muy probable que sí, quizás no todas. La definición de humedales tiene que ver con la saturación de agua en el suelo y que las especies vegetales que allí vivan cumplan su ciclo asociado a eso, si se quiere. O sea, después lo vamos a definir más adelante. ¿Ah? Sería lo mismo que la planicie, ¿no? Sí. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a pasar otro más acá. No, este estaba todo junto. Empezando a ver un poco de otros aspectos que tienen que ver, que son consecuencia del funcionamiento del sistema y de este transporte. En general hay una heterogeneidad en el tamaño del grano en un sistema halótico que varía longitudinalmente, siendo los granos mayores en las nacientes y más pequeños cerca de la desembocadura. ¿Tienen idea por qué es esto?
Sí, esa idea que ustedes dicen es la misma, eso tiene que ver sin duda, pero no es la causa última. ¿De quién? Exacto. ¿Y dónde hay mayor velocidad de agua? ¿Dónde es esperable mayor? ¿Por qué? Porque hay más pendiente. Entonces vos acá tenés mayor pendiente, mayor velocidad del agua y por lo tanto mayor capacidad de transportar energía en el sistema, se pueden transportar partículas más grandes. Las que quedan son las que no pudieron ser transportadas. Todo lo menor fue lavado aguas abajo. Luego la energía del sistema va disminuyendo y a su vez la capacidad de carga del sistema va disminuyendo. La capacidad de arrastre en realidad del sistema va disminuyendo. ¿Cómo no? ¿Tá? Entonces va disminuyendo y al final solo le queda energía para transportar las energías más finas. ¿Tá? Entonces si uno va, por ejemplo, no sé, a las sierras del Lunarejo, en donde hay lugares donde hay alta pendiente muy escarpada, pero capaz que a 45 grados, se puede encontrar con clastos, con pedazos de piedra del tamaño de medio ómnibus. Todo lo más chico fue arrastrado. ¿Tá? Por supuesto, es una situación súper inestable. La próxima enchorrada o ¿no? Golpe de lluvia fuerte, eso puede ser arrastrado y va a ser quebrado y va a ser achicado con el tiempo. ¿No? Pero si uno mira longitudinalmente en toda la escala del sistema halótico, va a encontrar grandes clastos en las nacientes y pequeños en las desembocaduras. ¿Tá? Bueno, en esta comparación entre lóticos y lénticos vamos a ver algunas diferencias en lo que tiene que ver con mezcla. ¿Se acuerdan que los sistemas lénticos tienen mucha relevancia los procesos de estratificación térmica vertical, ¿ah? Que establecen gradientes verticales muy fuertes? En los sistemas lóticos, como hay otra cinética asociada, ese tipo de procesos no son tan relevantes. ¿Tá? Y ocurren solo cuando los sistemas se parecen mucho a un sistema léntico. Si no, no ocurre. ¿Tá? Y los gradientes verticales pasa lo mismo. En general son sistemas bien mezclados los sistemas lóticos, por lo general. Por lo tanto, si uno va a un lago con una profundidad media, uno espera encontrar diferencias entre superficie y fondo, por lo menos en algunos momentos del año, y va a un río, a un cauce en la misma latitud, con la misma profundidad, en el mismo momento, y esas diferencias seguramente sean menores. ¿Tá? Las diferencias de temperatura entre superficie y fondo, de oxígeno disuelto entre superficie y fondo, es probable que sean mayores en un sistema léntico con respecto a uno lótico comparable. ¿Tá? Y eso se asocia fuertemente al movimiento de las partículas y al transporte de energía y de materia que eso involucra, tanto ya sea oxígeno disuelto o la temperatura directamente. ¿Ah? Por ejemplo, aquel esquemita de flujo turbulento, bastante caótico o desordenado, aquel no es esperable nunca que ocurra en un sistema léntico. Jamás. ¿No? Eso está asociado al transporte por una pendiente bastante importante. Sí, es más posible encontrar un sistema léntico en un estado más parecido a esto. Y cumple un rol fundamental en la mezcla mecánica de un sistema léntico. ¿Qué aspecto? ¿Qué factor? El viento. Y en un sistema halótico no es tan relevante. ¿Tá? El flujo direccional por pendiente es más relevante. Voy a tener que partir los cerebros. Bien mezclados. Eso no quiere decir que los sistemas lóticos sean sistemas homogéneos, idénticos en todos los puntos. Son sistemas con fuerte heterogeneidad espacial. ¿Tá? Pero las causas de la heterogeneidad son distintas de la heterogeneidad de los sistemas lénticos. ¿Tá? A ver, ¿qué factor les parece que pueda ser relevante, importante en lo que tiene que ver con heterogeneidad ambiental en un sistema lótico? Sin duda. Zonas con distintas velocidades, que se asocian, como ya dijimos, a distintas pendientes. Ese fue uno de los primeros factores que fue reconocido en el desarrollo de lo que es la teoría del funcionamiento de ecosistemas lóticos, y lo que propuso un autor, ya por el año 61,
tiene este nombre, que no tengo, Illes, no sé cómo se pronuncia, fue una zonación longitudinal en 3 sectores. Un sector de cabecera. Bueno, esto tenía lógica en el estudio de la reproducción de salmónidos. Salmones, truchas, ese tipo de cosas, que si ustedes conocen, son especies que para cumplir su ciclo de vida migran. Exacto. ¿No? Los adultos van corriente arriba, ponen los huevos, y luego las larvas se desarrollan en la deriva del sistema hacia abajo. Algunos viven siempre en el sistema halótico, otros son expulsados al mar, por ejemplo a un lago, y luego vuelven a retomar para poner sus huevos. Bueno, lo que hizo este autor fue ponerle términos raros para no hacerla tan fácil a 3 sectores del sistema: la parte de la cabecera, los tramos medios y los sectores más cercanos a la desembocadura. La cabecera la pueden encontrar con este término en inglés, headwater, pero le puso un término técnico de crenon, ¿tá? Que no sé cuál es la etimología, tampoco es relevante, no es un término que se utilice frecuentemente en la actualidad. Esto fíjense que tiene muchos años ya, ¿tá? La región montañosa de alta era el Ritron, y además ahí se hicieron algunas subdivisiones. Pero la división, la categoría, las 3 categorías principales eran estas: Crenon, Ritron, y la más cercana a la desembocadura, la de Potamo, ¿tá? Las tierras bajas o los ríos de tierras bajas, lowland rivers. A ver, si fuéramos a buscar ejemplos de estos sistemas, esto sería un arroyo de cabecera de los que dio idea a esta clasificación, ¿tá? Que no es el mismo paisaje que tenemos nosotros, no es montañoso, ¿tá? Porque la categoría que sigue, que sería la del Ritron, también es bastante diferente. Esto capaz que es más cercano a una cabecera con un buen caudal, ¿no? Importante, de zona serrana nuestra. Nosotros no tenemos salmónidos y nuestros sistemas lóticos no tienen estas estructuras idéntica a la planteada por Illes en el 61. ¿Ah? Nosotros seguramente tenemos corrimiento y nuestros ríos son de llanura. En su gran mayoría son de llanura en toda su longitud y en casi todo el territorio, salvo algunos sectores serranos. ¿Ah? Entonces serían ríos más parecidos a la región que planteaba Illes, algo más parecido a esto. Estos son grandes ríos, ¿no? Si no me equivoco es el río Uruguay. ¿Sí? Bueno, pero digamos que tratando de estructurar el sistema o entender que habían distintos compartimientos ambientales que cumplían distintos roles ecológicos, por ejemplo en la reproducción de salmónidos, ¿tá? Y que eso se asociaba a diferencias de velocidad, asociadas a diferentes dependientes, asociadas a diferentes orográficas y al paisaje, una escala de Cuenca, se hizo una primera clasificación muy simple. 3 categorías, algunas subcategorías, pero 3 categorías principales. Por supuesto que esta clasificación tan simple tiene varios problemas. No pasó. No quiere pasar. Y se empezaron a ver de que en realidad la transición entre ese gradiente longitudinal y vertical en el sistema se podía dar de muchas formas. Se podía dar de una forma monótona, de una forma escalonada, o algo más mixto. ¿Ah? Y las características de los sistemas y cada uno de esos sectores iba a depender de cómo se diera esa transición de pendiente. Por ejemplo, yo aquí podría esperar, si se quiere, una pendiente, estoy viendo una pendiente constante en el sistema, una velocidad bastante constante, y esa diferencia que planteábamos no existiría. Y acá voy a tener saltos periódicos, pero en este sector no voy a tener diferencia de pendiente. ¿Tá? Y los sistemas funcionarían muy diferente si fueran así, o como fueran que sea. ¿Tá? Y puede ser que hayan sectores con este tipo de lógicas y otros con este tipo de lógicas. Y ya ese esquema del 61 de Illes ya no es aplicable a todos los sistemas, ¿no? Por supuesto. El segundo no es el caso de los ríos con las frutas. Y sí, se transforman los sistemas en ese tipo de funcionamiento, sin duda. Porque tratar de controlar los niveles de la
Sí, naturalmente pueden ocurrir este tipo de cosas, pero en general vos no tenés un embalse de 150 kilómetros de largo como tenés el de Salto Grande, ¿no? Y un nivel parejo desde la esclusa a 150 kilómetros para arriba. Ahí había un salto natural, en Salto Grande había un salto natural, pero era un salto de pocos metros, ¿no? De 30 y pico de metros de profundidad. Sin duda. Vos te me estás adelantando en varias cosas. Pero... ¿Cómo? Me estás adelantando en varias cosas, pero está bien, está bien. Sí, sí. Es un sistema más forzado el de Canal de Panamá, es más activa. En realidad ahora hay 2 canales de Panamá. Tienen discusión hacia uno más arriba. Sí, Nicaragua se quiere meter en eso. Yo no sé si no tiene que ver con todo el lío político que hay en Nicaragua. ¿Por qué viste 2 canales? Hay 2 canales, hay un canal que es el canal viejo, en donde hay, digamos, funciona por gravedad mayormente el agua se va perdiendo a medida que se usa, y se hizo hace muy poquito, ¿Al Pacífico o al Caribe? que une los dos, une Pacífico, Caribe, los dos. Pero ese gradito hacia afuera, hacia aquel lado. Yo creo que hacia los dos fluye, están juntas las cuencas. Sí, porque vos tenés conectividad hídrica, y vos tenés desde el centro de Mesoamérica, digamos, que es la fuente de agua, y transcurre por el canal, hacia un lado hacia el otro. Entonces vos cuando necesitas levantar el nivel de un barco, dejás caer agua por gravedad hasta que llega a ese nivel, y cuando el barco pasa, esa agua va a seguir por gravedad hacia abajo. El otro sistema, que son, no me acuerdo cómo se llaman los barcos, que no entran al canal de Panamá, mucho más grandes, tiene un sistema más activo de recuperación. Si no, no les da el agua, es tanto lo que consumen, tanto lo que tienen en juego, que no les da el agua producida para generar. Pero recientemente, no sé, hace años atrás, se hizo una ampliación del canal, ¿no? Sí, pero se cambiaron la lógica de funcionamiento. Sí, cambiaron la lógica. Creo que se llaman Panamax, los barcos más grandes. Es más ancho el canal. Sí. Los barcos antes pasaban con nada, o sea, estaban medido el tamaño del barco que quería pasar por el canal de Panamá tenía un ancho máximo, un calado máximo, y hasta ahí podían pasar. Y como el transporte es más económico, si lo escalás, y el limitante es el tema del canal de Panamá, cambiaron la escala, pero tuvieron que cambiar todo el sistema. Por ejemplo, en el río Volga, en Rusia, los barcos están 30 centímetros de cada borde de... Entonces, los barcos lo construyeron en función de las esclusas. Las construyeron en los años 51. Y esto tiene la misma lógica. Sí, totalmente. Acá son arrastrados por trencitos, por rieles que te llevan los barcos. O sea, se sube un piloto, el capitán deja de ser capitán, y el que se encargan los gestores del canal de Panamá de pasar el barco sano hasta el otro lado. Son unos monstruos. Pero bueno, ahí la gestión del agua es súper complicada. Es súper delicada porque es el recurso con el que funcionan, y bombear la corriente arriba a esos volúmenes es muy costoso. Entonces tienen que... los temas ambientales son secundarios en esos casos, ¿no? Últimamente se han empezado a poner en la ecuación, pero no es lo que manda ahí. ¿Eh? El agua ahí en la entrada del canal es horrible. No, imagínense todo lo que pasa por ahí. Interesante, Panamá. Bueno, no, pero sin duda, el tema de la fragmentación longitudinal de los sistemas por generación de diques, represas, esclusas, lo que fuera, después lo vamos a analizar más adelante cuando lleguemos a la parte de reservorios, es uno de los mayores impactos que tienen los sistemas acuáticos continentales a nivel global. ¿Ah? Después les vamos a mostrar algunos videos de lo que ha sido el ritmo histórico reciente de embalses, y uno se le cae la carretilla. Es imponente. ¿Ah? En algunos lugares del mundo ya se está, por ejemplo en Europa, ya se está como de vuelta, y algunos embalses que existieron ya no tienen utilidad, o se considera que es mejor eliminar su función, se derrumban, se destruyen y se generan tareas de restauración. Nosotros todavía estamos tratando de represar toda el agua que podamos. Nosotros estamos de ida todavía. Bueno, este que yo les decía, ¿qué pasa cuando quiere? Ese que yo les decía que tiene que ver con la variación de altura en el cauce principal del sistema, ¿tá? Si la pendiente es homogénea, o si hay saltos, o si hay distintos sectores, es uno de los factores que establecen heterogeneidad ambiental en los sistemas lóticos. ¿Tá? Ahora,
Si uno mira, pone una lupa y mira a menor escala un sistema halótico, hay otros factores más allá de su pendiente que también establece heterogeneidad ambiental. Muy relevante. Por ejemplo, acá tenemos un perfil de altitud arriba, un perfil longitudinal de altitud. Fíjense que aparece la zona Ritron, hay un corte en la zona Ritron, estaría por arriba y la Potamon allá abajo, donde casi la pendiente es muy parecida a cero. ¿Ah? Fíjense que tenemos en esta zona Ritron, vamos a encontrar clastos grandes, ¿no? El tamaño de las partículas de sedimento son grandes. ¿Ah? Y vamos a encontrar sectores con una sección menor, una sección quiere decir un área de corte menor, con clastos de mayor tamaño y sectores con una sección mayor, con clastos de menor tamaño. Mayor y menor. ¿Ah? Y esto tiene que ver con la velocidad del agua. Imagínense, entre este sector y este sector, más o menos por unidad de tiempo está pasando la misma cantidad de agua. Si yo tengo una sección menor acá, va a tener que pasar más rápido para no acumularse atrás. Y al pasar más rápido tiene mayor energía para transportar partículas más pequeñas. ¿Ah? Esto es lo que se llama las secuencias de... ¿Cómo lo llamarían ustedes? Este tipo de sectores. Rifles y pool, o rápidos y lagunas, o pozones, ese tipo de términos. Uno va y los ve en los arroyos, ¿no? Hay algo que se parece a una laguna, y después arriba unas piedritas y se va rápido, ¿no? Por una sección mucho menor. ¿Pierde capacidad de moverse directo? No sé qué dije, pero no. Cuanto más rápido, mayor tamaño de partícula puede transportar, arrastrar. Si le erré, sepan disculpar. Esto me va a volver loco. Acá ya se está viendo. No, déjeme ver si está bien. ¿Está? Bueno, si uno hace un corte transversal en un sector de la zona más cercana a la desembocadura, va a encontrar un panorama muy diferente. Fíjense que aquí a esta escala no se ve el tamaño del clasto, no se representa. Seguramente igualmente esto tenga metros, unos pocos metros, unas decenas de metros, y acá estamos hablando decenas, varias o centenas de metros, o quizás kilómetros en la desembocadura. Depende del orden del sistema, que es algo que vamos a definir ahora después. Acá tenemos un corte a este nivel, que es el corte B, y pueden ver que hay un canal principal del sistema. Hay un canal lateral que tiene el transporte de agua interrumpido en este momento particular. Hay como una laguna, pero si ustedes siguen geomorfológicamente, hay un canal dibujado que cuando suba el nivel podrá transportar agua. ¿Tá? Y después hay otro sistema, fíjense que hay varios tipos de sistemas asociados al curso principal. Nosotros estamos mirando este corte, esta sección, con este nivel del agua, con aguas bajas, pero si el agua sube, quizás lo que vemos es un único curso, todo unido. Y esto, caminando en los montes aún pequeños, es muy fácil verlo. A veces el paisano le llama sangradores muchas veces, que son sectores donde vos ves que periódicamente hay transporte activo de agua y el canal está limpio, porque ahí se arrasa con todo, pero cuando el agua baja, solo ves circulación superficial de agua en el canal principal, que es el más profundo. ¿Tá? Así que, ¿cuáles son los límites del sistema halótico? Es un poco más complejo de analizar que en el caso de los sistemas lénticos. ¿Tá? ¿Dónde termina el curso? Y bueno, ¿con qué nivel de agua? Y ustedes fíjense que longitudinal y ahora lateralmente estamos viendo que hay sistemas asociados de alta heterogeneidad. Podemos tener cursos con características totalmente lóticas y pedazos del sistema que en algunos momentos funcionan como una laguna, exactamente como un sistema léntico. ¿Tá? Y esto hace que la configuración espacial en el paisaje establezca las características de funcionamiento del sistema léntico. No es lo mismo que yo tenga todo el agua corriendo a que tenga el 10% del agua corriendo y todo el resto en posada en charcos alrededor. El funcionamiento va a ser muy diferente.
Bueno, y Néstor ya lo introdujo hace un tiempo. En algunos sectores en donde hay heterogeneidad del tamaño de los granos, una heterogeneidad moderada de tamaño de granos, en general con granos medianos a finos, en una ladera, en una pendiente, el curso suele ganar distancia recorrida por el agua para unir dos puntos, ¿no? Imagínense, entre el punto alto y el punto bajo hay una línea de menor distancia que es la línea recta. Y los cursos suelen desviarse de esas líneas rectas. ¿Tá? Ganar distancia recorrida para unir esos dos puntos. ¿Tá? ¿Cómo se llamaba esto? Formación de meandro. Y yo le voy a mostrar un videíto que seguramente no quede grabado en el video, pero después lo vamos a subir al EVA y se va a poder ver. Ay, no se ve, esperen un poquito. Voy a salir de la presentación para que se vea. A ver, imagínense que partimos de el flujo de agua en una ladera que tiene diferencia en tamaño de sus segmentos, ese sustrato, y que el flujo originalmente es lineal entre dos puntos. ¿Tá? Es esperable que pase con el transcurso del tiempo. Vieron que hay una representación de las velocidades diferenciales en el curso del agua. Parece haber un canal adentro del canal. Eso es el Talweg define la línea de mayor profundidad del curso. Y fíjense, a ver si paramos acá, por ejemplo, que ya se nota la diferencia, que la línea de mayor velocidad queda siempre asociada a mayor capacidad erosiva, mayor capacidad de transporte, y por lo tanto va comiendo aquí, y va comiendo aquí, va comiendo hacia el costado, ¿tá? Y va comiendo aquí. Y del otro lado, enfrente a donde tiene mayor capacidad erosiva, el agua va más lenta y tiene capacidad de depositar material sedimentado y transportado, y por lo tanto el cauce se va trasladando lateralmente en la cuenca. Y en este sentido, pero en un sector inmediatamente anterior, en el otro sentido. ¿Tá? Y esta es la formación de meandros, es el proceso de formación de meandros que puede ser muy extremo, digamos. Sí, igual cuando empezó no estaba 100% lineal. No. Lo que pasa es que es muy probable que vos no tengas esa condición pretérita lineal. No exista en la realidad. Esto es como un modelo, digamos. ¿Tá? Pero vos fíjate, si vos partís de un canal que es completamente simétrico, a ver si en este zoom que hace el video se llega a ver o no. ¿Vieron? Acá tienen un canal que es bastante simétrico y va a empezar a desplazarse hacia aquel lado, erosionando esto y depositando acá. Fíjense que acá estas capitas van a empezar a acumularse y del otro lado no van a aparecer. Y la dinámica es diferente. Lo que tenés es un meandro. Vos podés tener integrado en un sector del paisaje, podés tener rápidos, podés tener pool y podés tener meandros de acuerdo a las características de los distintos sectores del territorio. Yo aquí no definiría, en este sector representado en este modelito, no definiría ni rápidos ni lagunas. Yo acá definiría solamente meandros. Pero fíjense que empiezan a aparecer estas barras, ¿no? Estas barras que muchas veces son arenosas y que las vamos a ver en la salida de campo. Si ustedes si pueden ver acá la desembocadura, bueno, ¿qué pasó ahí? Se cortó un meandro. Hay un punto que se cerró y el curso tomó por donde le fue más fácil y quedó lo que se llama un lago en herradura, un Oxbow Lake, ¿tá? Un lago fuera de caja, fuera de cauce, ¿tá? Que tiene que ver con aquellas estructuras que veíamos en el esquema anterior de lagunas asociadas a canales viejos o en desuso o que solo se usan en bajo caudal. Cuando esto suba, esto se va a conectar nuevamente. Lo que ocurre en el río de Solís Chico, de lo que hay en Parque del Plata, prácticamente todos los años cambia ¿Se explica así? Es más complejo que esto. Ahí empezó de vuelta. Es más complejo que esto, porque ahí vos lo que tenés es la interferencia o la interacción. Claro, exacto. Entonces vos tenés las corrientes costeras del Río de la Plata, la fuerza del oleaje, la dirección del viento influyen mucho en esa barra arenosa. Mirando frente al río. Domina frente al río.
Y es un balance entre las fuerzas. En algunos momentos puede ser que domine mucho. Cuando llueva mucho, seguramente la fuerza de expulsión del agua del sistema sea predominante. Si vos tenés un periodo seco y donde no haya un chorro de salida fuerte que limpie la arena, y vos tenés mucho oleaje, yo qué sé, vientos del sur, yo no soy especialista en temas costeros, en dinámica costera, pero vos vas a tener capacidad de arrastre de arena hacia la desembocadura, y quizás sea una de las causas de lo que pasa ahora, ¿no? Que el sistema llega hasta la costa y luego corre por atrás de la duna y 20 cuadras después desemboca. Que cada año vos vas y Completamente distinto. cambias. Bueno, pero tanto eso que vos decís, como esto, que pueden tener causas no idénticas, generan una interferencia fundamental con toda la infraestructura humana que está en el entorno. ¿No? Si yo tengo una casa, a ver, si yo llego al sistema y lo colonizo y pongo una casita preciosa acá porque tengo enfrente el arroyo profundo para pescar, con agua que corre, ¿tá? Cuando quiera acordar el agua me va a haber comido la casa, y eso pasa. En las desembocaduras hay todo un problema, en el arroyo Solís Chico, en el arroyo Solís Grande, Jauregui hay todo un problema, se perdieron todas las dunas ahí asociadas a la desembocadura. Puede ser acentuado, o sea, la formación de meandros puede ser acentuada por las decisiones humanas o por fijar ciertas cosas. Sí. Y sobre todo hay un factor que es muy relevante. Sí, claro, porque vos ahí tenés, en la desembocadura del arroyo Chuy, vos tenés un límite internacional. Y si vos lo dejás fluir, estás ganando o perdiendo territorio. ¿Tá? Entonces, claro, se han hecho inversiones muy importantes para fijar ese tipo de límites. Bueno, el arroyo, el Carrasco pasa eso, ¿no? Ahora Montevideo parte tiene más Sí. territorio que Canelones Porque la desembocadura está hacia el este. Pasa el arroyo, el último puente, perdón, y se abre hacia el este, ¿cierto? Pero es parte de la dinámica del funcionamiento propio del sistema. Y eso genera una interferencia muy importante con las infraestructuras y los equipamientos urbanos y la utilización del territorio. Y muchas veces, o históricamente, la solución a eso ha sido la dura, la ingenieril, el cemento y el acero. Pero vos estás afectando algo que es propio del funcionamiento del sistema y que lo hace ser como es, digamos. ¿Eh? Vos cambiás la lógica del funcionamiento del sistema. No, la explicación de ese canal dentro del canal es por temas de corriente nomás, no es que haya diferencias características. El agua no, porque una no, es un tema de corriente. Velocidades. Claro. El canal erosivo esté hacia afuera es por fuerza centrífuga, sí. Centrífuga. Bueno, una de esas, si no es una, la otra. ¿Tá? Pero sí, sin duda. Bueno, yo ahora lo saqué de ahí. Acá tenemos. Video nos apareció con una formación de una laguna. Sí. ¿Se pongo de vuelta? ¿Tiene algo que ver con las lagunas costeras nuestras? No. Ahora vamos a ver en algunos casos que se ven en nuestras costas. 2 o 3 fotos para adelante lo vemos. Dale. En las meandros hay otra condición que es fundamental y es que tiene que haber heterogeneidad en las partículas de sedimento. ¿Ya? Si no hay heterogeneidad, es decir, partículas de distinto tamaño, ¿ya? No se forma el meandro. Fundamental. Ahí a mí me entra una duda cuando dice, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Son la velocidad? Es como que me pidan que yo les explique la causa de la turbulencia. No voy a poder por más que quiera. ¿Tá? Pero hay heterogeneidades locales que se generan en una sección del curso de agua y hacen que las velocidades no sean homogéneamente distribuidas. ¿Se acuerdan que Néstor hace un tiempo les contaba algunas estrategias para medir la velocidad media de un curso de agua para estimar caudal en determinada profundidad? ¿Se acuerdan? Bueno, acá estamos viendo, ahí veíamos una heterogeneidad vertical en la velocidad de agua, ahora estamos viendo algo que tiene que ver también con el factor lateral, ¿tá? En función de en qué posición con respecto a determinadas curvas del sistema estemos. Pero bueno, acá tenemos la línea azul en representación más simple, tenemos los denominados depósitos aluviales o barras de punta, tienen distintos nombres. El talweg es la línea punteada, que es la línea de mayor profundidad. Por ejemplo, si separan la desembocadura del Solís Chico del lado de la Floresta, donde da la curva, uno camina y la profundidad la gana rápido el sistema. Y del otro lado, la pendiente es mucho más moderada. ¿Tá? Pero bueno, eso
es propio del funcionamiento del sistema. ¿Qué más? Distintas representaciones de exactamente lo mismo. Dale, tranquilo. Acá vemos algo más combinado en función de lo más parecido a lo que vos hablabas hoy, en donde aparecen, fíjense, sectores donde hay rocas, que seguramente esos sectores no sean tan pasibles a esa migración lateral en el sistema, porque son más difícilmente erosionables, y ahí potencialmente pueden aparecer los rápidos, ¿tá? Y pueden aparecer otras porciones de piscinas, de pool, de lagunas, se llaman lagunas, no son lagunas propiamente dichas, ¿tá? Entre dos rápidos, y en ese sector de laguna donde vos tenés una mayor capacidad erosiva en el sustrato, vos podés tener meandrización. ¿Tá? Estas cosas siempre se pueden dar combinadas, pero en el proceso anterior no aparecían las dos juntas como ejemplos. ¿Se acuerdan? Una de las preguntas de los sistemas lénticos, principales compartimientos ambientales. Bueno, los compartimientos ambientales del sistema léntico son bastante diferentes. Tendríamos que poner en esa lista los rápidos, las lagunas, los meandros. Si fuéramos a la clasificación de Illies, tendríamos que poner la cabecera, los tramos medios y los tramos bajos. Crenon, Ritron, Hipotamo. ¿Ah? Por lo menos hasta ahora con lo que hemos visto. Exacto. Y tenés el cauce principal y tenés los cursos de agua abandonados o lagunas asociadas. Por ejemplo, esto seguramente, este de acá, sean pedacitos de meandros abandonados posteriormente. ¿Tá? Estos sistemas son muy dinámicos. Y yo después los voy a invitar que hablen el Google Earth y vayan a este sector del territorio. Aquellos balizas, este es el arroyo Balizas, acá está la laguna de Castillos, ¿tá? Allá están las dunas que van a la línea dunar hacia Cabo Polonio. Pueden ver, ¿no? El canal principal, fíjense lo que es el lago Herradura, este. ¿Tá? El sistema en un momento transcurrió por acá y luego, igual que el modelo, que el videito que vimos, volvió a cambiar el curso, pero fíjense la cantidad de canales abandonados que hay. Y cuando el agua sube, es un gran arroyo Balizas. Acá. Vos tenés la laguna de Castillos y el canal desembocadura, digamos, la unión con el océano es el arroyo. No sé si es la ruta 10 acá. Esta es la ruta 10. Acá te tomás el barquito para ir hasta el Monte de Muro. ¿Tá? En este sector, ustedes fíjense, es una orografía totalmente plana y tiene total libertad para cambiar su curso el sistema. Y nadie ni siquiera osa invadir ese territorio, porque es territorio inundable y bueno, lo que hoy es canal, mañana vas a estar bajo el agua. ¿Ah? Porque si no, digamos que nuestra raza, nuestra especie tiene cierta tendencia a ocupar este tipo de espacios cercanos a los sistemas acuáticos. ¿El viento también influye pila ahí de forma, no? Es que seguramente sí en el transporte de arena y todo, pero el factor fundamental acá es la velocidad del agua. Es la fuerza del propio canal y la capacidad de variar lateralmente por esa heterogeneidad de velocidades que hay en determinada sección, de un lado con respecto a otro. Vos tenés flujo. Esto pueden buscar en YouTube, por ejemplo, los ingenieros hidráulicos les encanta esto, imagínense una tabla con arena y hacen fluir agua desde un punto y ven qué pasa. Y el agua empieza a buscar y empieza a generar los meandros. Y a medida que forma un canal el agua en la arena, esa vía de transporte es la más simple, la de menor energía. Y por lo tanto tiende a transcurrir por ese canal, pero tiende a ir erosionando de un lado y acumulando del otro y formando los meandros y empieza a modificarse en el tiempo. Y uno puede ver estos procesos bastante rápido. Bueno, los lagos de Herradura, ya los hablamos. El tema es que cuando uno piensa en un río, piensa en ese esquema del canal principal y algunos afluentes, y en realidad después uno va a la realidad y se encuentra con cosas que son más complejas, canales secundarios, algunos abandonados, algunos conectados a veces, algunos conectados todo el tiempo. ¿Tá? Acá tenemos canales
laterales. Acá tenemos un canal, que parece más una bahía que un canal en ese nivel hidrológico. Y esto no es tan raro. Esto, por ejemplo, esto es el río Uruguay. No me acuerdo si aquel pueblo es Nuevo Berlín, pero por ahí andamos, ¿no? Por Fraiventos, al norte de Fraiventos, por ahí. Fíjense la cantidad de canales que tiene. Bueno, ¿y cuál es el río? ¿Cuál de todos es el río? Sí, todos es el río. Y acá estamos viendo, esto seguramente también sea una especie de formación de tipo delta, ¿no? Los deltas de desembocadura involucran la depositación de los sedimentos que vienen desde cuenca arriba. ¿Está? Y esto ya estamos en la cuenca muy baja del río Uruguay. ¿Se acuerdan de aquella primera que yo les planteaba? La pendiente en este sector es muy, muy, muy baja. ¿Está? Imagínense heterogeneidad acá, ¿no? Imagínense que esto es río Uruguay. Imagínense que esto y esto van a ser ecológicamente muy diferentes. Si sube, se tapa todo. No, pero con un caudal de base vos la podés encontrar así, podés encontrar el río así sin problema. ¿En Paraná pasa algo parecido? Sí, en la desembocadura, el delta del Tigre se llama, ¿no? Sí, sí, es imponente. Yo, sí, ahora no me jugaría a conectarme a internet y tratar de conectar el... Pero les digo, la desembocadura del Balizas, vieron que ahora hay posibilidad de... Ahora, desde hace tiempo ya, hay posibilidad de ver fotos por fecha, una línea de tiempo. Fíjense el movimiento, en algunas fotos se ve el movimiento del curso, en pocos años, porque las fotos satelitales son algo relativamente moderno, y uno ve los cambios. Y exploren el río Uruguay, exploren el río Paraná, son unos minutos en Google Earth. Bueno, entonces, gente, moraleja, fuertemente heterogéneos desde el punto de vista espacial los sistemas lóticos, más heterogéneos que los sistemas lénticos. Los factores de heterogeneidad de un sistema léntico eran pocos, tenías gradientes verticales fundamentales y gradientes verticales fundamentales. Y si son someros, capaz que ni siquiera eso. ¿Tá? Son sistemas más homogéneos en los sistemas lénticos. Los sistemas lóticos tenés heterogeneidad longitudinal. ¿Cómo andás? Buenas noches. Tenés la heterogeneidad longitudinal y tenés también heterogeneidad lateral, ¿tá? De varios tipos. Pero no solo eso, son heterogéneos, además de espacialmente, estamos en sistemas lóticos. Nombre. Ya me olvidé, perdón, Diego Fernández. Diego García. Bueno, en algún momento lo voy a empezar a pegar, ustedes sepan disculpar. No, hemos intercambiado un mail. ¿Cómo no? La verdad que estoy... Bueno, además de la heterogeneidad espacial, hay otro factor que es más relevante que sistemas lénticos, que es la modificación del sistema en función del pasaje del tiempo. El sistema léntico puede tener variación de nivel, puede tener estratificación, en unos momentos sí, en otros no, pero nunca va a ser tan variable como un sistema lótico de cualquier escala. ¿Tá? Son sumamente heterogéneos desde el punto de vista temporal. Y para muestra, ¿se acuerdan los hidrogramas que les mostró Néstor en un momento? Acá tenemos, esto es nivel del agua, esto es lluvia. Tenemos una conexión directa entre lo que pasa en la atmósfera y lo que pasa en la cuenca. Y lo que pasa, el agua que pasa por el sistema lótico. Directa. Llueve, pico. Llueve. Y acá se pueden definir diferentes regímenes hidrológicos en el sistema. Lo que tiene que ver con el caudal de base flow, y lo que tiene que ver con el caudal de tormenta, o de pico de crecida, o de inundación. Lo que estaba pensando es que aparte los sistemas lógicos tienen en diferentes científicos mayor cantidad de causas a que haga que se seque, ¿no? ¿A qué te referís? Un sistema léntico, el único motivo por el que se seque es por falta de precipitación, ¿no? O por extracción. O por extracción. Un sistema lógico puede ser por un embalse que se haya hecho arriba, porque se haya desviado del curso, ¿no? Sí.
Siempre lo que tenés que fijarte son todos los componentes del ciclo hidrológico y cuál es el resultado después que sumás y restás todo lo que tenés que sumar y restar. Sí. Ha pasado en la historia de sistemas lóticos que se quedan sin agua corriendo. Ahora es una discusión que se ha puesto en este país arriba de la mesa hace poquito por la modificación de la ley de riego y el concepto de caudal ambiental, por ejemplo. Y ahora tenemos a partir de este año un primer decreto que define caudal ambiental en el país. Porque hasta este momento las asignaciones de uso de agua tenían que ver con el uso productivo del agua. Y más nada que eso, ¿no? Que era lo que se dirigía los permisos que da la DINAGUA, la Dirección Nacional de Agua. Me generó la duda porque hace un par de años, no sé cuándo, se habían secado las cursos de Iguazú. Se habían quedado completamente sin agua. Eso es un tipo de fenómeno que puede ocurrir naturalmente. Seguramente la tasa de recurrencia de ese fenómeno sea mucho más baja que si la comparás con la situación actual, con una regulación de su cuenca delta muy grande. Pero hay un factor que es fundamental, que naturalmente sin ningún tipo de intervención el sistema es sumamente variable. Y su dinámica temporal no depende de sí mismo, depende de lo que pasa en la atmósfera. Y por lo tanto depende de qué lugar del mundo está ubicado. Depende del clima. ¿Tá? No depende del sistema halótico. Entonces la variabilidad del sistema, imagínense, en un lugar con monzones, en donde todos los años en determinado momento del año llueve y mucho, y después no llueve más, y después llueve mucho, las especies que allí viven tienen que estar adaptadas a ese régimen. Si ustedes sacan un río de la India y lo traen a Sudamérica, seguramente los bichos se vuelvan locos, porque acá llueve, y después no llueve, y después llueve de vuelta, y no llueve, y volvió a llover, y después volvió a llover y llovió mucho, y después pasan 6 meses y llover nada. Y no llueve. ¿Tá? Lo que caracteriza nuestros sistemas, nuestro clima, es la variabilidad. ¿Tá? Nosotros, hay algunos climatólogos que dicen, el Uruguay es un país seco, ¿tá? Claro, pero no llueve bien distribuido. ¿Tá? Llueve mucho en algunos momentos y después no llueve. Entonces es un país seco, porque hay frecuentemente carencia de agua para sustentar la vida. ¿Tá? Y por eso la lógica esta de retengámosla antes que se nos escape. ¿Tá? Que desde el punto de vista productivo tiene mucha lógica. ¿Tá? Porque cuando no podemos asegurar que vamos a tener el agua cuando la precisemos desde el punto de vista productivo. ¿Tá? Pero nuestros sistemas lóticos y los organismos que allí viven están especialmente adaptados a vivir en sistemas súper variables. Y no es porque los sistemas lóticos sean así, es porque nuestro clima es así. ¿Tá? Y una modificación hidrológica en un curso de agua modifica uno de los factores fundamentales de su heterogeneidad. Esto tiene que ver con el régimen de disturbio. Lo que hayan visto cursos más básicos de ecología, el régimen de disturbio es fundamental para el funcionamiento de un sistema. Por ejemplo, un régimen de disturbio considerado intermedio en determinadas condiciones es el para el que es esperable la mayor biodiversidad específica. ¿Tá? Si vos cambiás el régimen de disturbio, por ejemplo poniéndole esclusas o diques, bajás mucho el nivel de disturbio, porque haces que las condiciones sean más constantes en el tiempo, vas a cambiar toda la biota asociada a esas condiciones. Yo tengo mi posición, pero es un tema delicado, digamos, para trabajar en el curso, porque estamos en una institución laica y no corresponde que yo venga a venderles un panfleto. Pero bueno, pero estamos trabajando en cosas que se están discutiendo a nivel social y se están juntando firmas. Yo tengo mi posición clara al respecto. Pero bueno, cada uno tiene derecho a tomar su posición sin ningún tipo de influencia, digamos, más allá de lo que son los discursos académicos que podamos discutir acá. Bueno, pero para mostrarle un poco cuál es el nivel de variabilidad temporal de nuestros sistemas, les traigo una foto. Este es un arroyito que estuvimos estudiando varios años en Florida, en una cuenca lechera, un arroyo de 10 kilómetros de cuenca, 10 kilómetros cuadrados de cuenca. Y esto fue cuando llegamos una mañana, casi que no lo encontrabas el arroyo, ¿no? Era un charquito ahí, nada de nada. Esto fue de tarde. En la Avenida del Río. Y sí, porque además ahí vos tenés una impermeabilización urbana muy fuerte, claro, tenés, cuando llega un pulso grande de agua, todo se inunda. Pero acá eso no pasaba, y miren lo que pasó en unas pocas horas. Y cuando nos fuimos de ahí ya estaba vacío de vuelta.
Esto es en el kilómetro 129, la ruta 5, la zona Pintado, Florida. 1 o 2 kilómetros pasa la ruta 5. Pero sí, ayer vimos en un desnivel casi 1,5 metros, toda la resaca que había dejado la lluvia hace 2 o 3 días. Sí, sí. Y el cauce ya estaba de abajo. Sí, sí, responde rápido. Y cuando más impermeabilización en la cuenca, más rápido son las fluctuaciones, ¿no? El hidrograma sube rápido, pero baja rápido. Sí, sí. Bueno, de las hidrográficas ya estuvimos hablando antes, en clases previas. Acá lo que les propongo es comparar dos hidrográficas de dos arroyos similares, cercanos, en Florida. Uno es el que les mostraba y otro es uno que queda a unos 30-40 kilómetros. Y fíjense que la dinámica es muy parecida. Y esto establece de que la dinámica temporal está establecida desde fuera, atmosféricamente. Esto es respuesta a lluvias parecidas, los sistemas se comportan parecidos. ¿Ah? Al mismo tiempo se comportan parecidos. Y acá tenemos en verde lluvia y en azul caudal del arroyo. Entonces fíjense que tenemos algunas complejidades. Por ejemplo, los eventos de lluvia, a veces llueve y cae una bomba toda junta, siempre con la misma intensidad, pero a veces llueve y para y llueve acá pero no allá. Y por tanto las consecuencias hidrológicas en el sistema cambian mucho. Por ejemplo, a ver, aquí hay un evento de lluvia que justifica este pico. Pero este pico no me lo justifica nadie. ¿Y qué puede haber pasado? ¿Salió agua de la nada? Llovió en otro lado donde no estaba el pluviómetro. Exacto, exactamente. ¿Está? Y claro, vos no tenés pluviómetros en todos los sectores del territorio, ¿no? Pero igualmente el proceso queda claro cuál es. No podés esperar un pico si no tuviste una lluvia. Bueno, y el hidrograma, a ver si esto funciona, vos podés definir los estados de no lluvia con caudales de base. Ahí el agua que fluye por los arroyos proviene de la napa freática. ¿Ah? Porque si vos vas al campo, la tierra está seca. Vos no ves agua corriendo y alimentando, pero el río corre el agua. Y esa agua tiene que salir de un lado. ¿Dónde sale? De la napa freática. Cuando vos definís el caudal de base en un arroyo, estás viendo el agua subterránea que empezó a fluir superficialmente. ¿Está? Esto es litros por segundo, es caudal. Y allá es milímetros. Exactamente. ¿No? Aquella de allá corresponde a la escala verde y esta corresponde a la línea azul. Lo que pasa es que esto yo lo hice con un software que está en danés y cualquier cosa. Le cambiás los menús para que te lo ponga en inglés, te lo sigue mostrando en danés, entonces no sirve para nada. Pero es muy bueno para manejar estas cosas. Bueno, una de las cosas que es fundamental tiene que ver con el retraso entre el centro de la precipitación y el centro de la masa de agua, de la ola que surca el sistema lote. Fíjense que si cambiamos la impermeabilización del suelo, la permeabilidad del suelo, esta distancia, que en realidad es un tiempo, se acorta. Si el suelo es más impermeable, se acorta. Esta distancia, pero también va a cambiar la pendiente de la subida y la pendiente de la bajada, que era lo que hablábamos recién, ¿no? Va a subir más rápido y va a bajar más rápido, va a ser más abrupto. Y seguramente, como cuando el agua llega, es expulsada muy rápidamente del sistema, la altura, la amplitud del pico sea mayor. ¿Ah? El agua llega antes y alcanza más alto. Y después que pasa, se va más rápido. Pero la capacidad de afectar las infraestructuras es mayor, porque alcanza mayores alturas. ¿Está? Y en esos casos pretendíamos restaurar ese inconveniente. ¿Qué medidas debían partir? Mirá, acá en Maldonado yo asumo que debe haber, y en la Costa de Oro sé que hay, por ejemplo, hay normativas en este tipo de partes de ciudad jardín, que permiten impermeabilizar un porcentaje de tu predio. Pero vos podés construir hasta ocupar el 30% de tu predio de forma de afectar este tipo de cosas lo menos posible. Y eso está en la normativa que establece los criterios para habilitar una construcción. Pero en este caso estamos hablando de Avenida del Tigre, ¿verdad? Que está para Rodito y está toda construida, está acá en
Mira, yo no soy especialista en eso, hay muchas estrategias. Hay algunas, por ejemplo, que yo he visto que se empezaron a implementar en Ciudad de la Costa hace poco, y tiene que ver con cuando vos generás una cuneta, la cuneta sea perforada. O sea, la cuneta conduce el agua, pero deja infiltrar al mismo tiempo. ¿Tá? Vos lo que tenés que tratar ahí es de disminuir la impermeabilización. Yo creo que la estrategia esclusas no puede ser eficiente, porque vos lo que hiciste fue limitar la impermeabilizar, limitar la infiltración, y lo que tenés que hacer es ganar infiltración. Entonces, por ejemplo, en algunos grandes predios con plazas de estacionamiento muy grandes, como los supermercados, les están pidiendo que faciliten claro, los desagües por infiltraciones del terreno de alguna forma. ¿Ah? No sé cuáles son las lógicas, cuál es la obra asociada a eso, pero eso se estudia, porque si no los problemas se magnifican mucho, porque si vos tenés un sector que se urbaniza rápido, una impermeabilización, y después vamos a ver algunas consecuencias de eso más adelante, una impermeabilización intensa, el problema de la gestión de agua pluvial es mayúsculo. Por ejemplo, acá frente al Cuba, enseguida pasamos el puente río abajo, ya la erosión llegó al estacionamiento y ya empezó a llegar, había unos palos por el cavado, ya se perdieron y está a 1 metro de la línea de bitumen. Entonces, y ahí en el río llegó a la roca madre, o sea, más abajo no puede ir. Sí, sí. Entonces lo que está haciendo es, el agua se está comiendo los bordes. Yo no sé cuál es la mejor estrategia, es un tema de trabajo y de relevancia social, urbano. Yo lo que te puedo decir es que las primeras soluciones que se plantearon fueron muy modernas, digamos, y era cemento, muro, esclusa. Claro, y magnifica otros problemas. ¿Tá? Entonces, soluciona algunos, sí, pero si vos haces un muro, y eso provoca que el agua siga subiendo cada vez más, cuando te pase el agua, y eso ha pasado. Huracán Katrina en Estados Unidos. Muro para las inundaciones y para el oleaje, cuando les pasó, mató un montón de gente, es un destrozo. Y a distintas escalas ese tipo de cosas pasan. Ahora, yo creo que hay una mayor comprensión sobre el funcionamiento del sistema y se tratan de favorecer algunos componentes del ciclo hidrológico en función de los problemas que vos tenés. Entonces la infiltración es fundamental. En un momento era, expulsemos el agua lo más rápido aguas abajo. Saquemos el agua rápido, saquémosla rápido. Y esa estrategia, yo creo que en cualquier urbanización más o menos mediana o grande, es cualquier cosa que construya. Esa técnica no fue la que se usó en Estados Unidos, en la costa del Pacífico. Hay grandes canalones de hormigón que se pasan la mayor parte del año vacíos, solamente a la espera cuando venga todo el hielo. No conozco ahí. Conozco, por ejemplo, en la zona mediterránea, en España, en las zonas áridas del sur, no llueve nunca, pero cuando llueve arrasa todo y es un desastre. Y ahí generan diques secos. Claro, eso les ayuda a retener agua cuando llueve y además prevenir los aluviones, porque si no, agua pasan desastres. El tema es que nosotros modificamos mucho, con cualquiera de las acciones de urbanización, de construcción, modificamos mucho el ciclo hidrológico. Y yo acá lo que les quería mostrar es, modificamos distintos componentes. Modificamos los retrasos de los procesos, por lo tanto su dinámica, el retardo entre la lluvia y el pico, la velocidad con la que sube, la altura a la que llega, la velocidad, todos esos factores, todo el hidrograma en todos los componentes es modificado. Allá. Y porque la lluvia tiene que haber existido, lo que pasa es que no la registramos. Llovió en otro lado. Nosotros teníamos en una casilla, en el mismo lugar donde medíamos el nivel del agua y del caudal, teníamos un pluviómetro. Acá, si nadie rompió un embalse y esta es agua que se escapó de un embalse, tiene que haber llovido, no hay forma. Puede pasar, pero no volvería allá abajo, es muy probable que no vuelva allá abajo. Pero todos los componentes del ciclo son afectados, ¿no? El tiempo de la afectación, la resiliencia del sistema, el tiempo que le lleva al sistema a recuperarse. Yo si dejo de pasar más de 2 minutos la transparencia de los máquinas ya me olvido cómo es, me pido. Bueno, ahora fíjense, esto
Es un esquema un poquito más complejo de una red hídrica, de un sistema lótico. Tenemos el canal principal y algunos afluentes. Y tenemos distintos sectores en donde llueve intensamente en un momento, que son las manchas rojas. ¿Está? Entonces fíjense, en este sector de acá, uno va a recibir el pico de inundación asociado a esta lluvia. Y el hidrograma, como estamos en las nacientes y la pendiente es muy marcada, el hidrograma va a tener un pico de crecida muy abrupto, alto. ¿Está? La velocidad de agua acá va a ser alta. Aquí seguramente estemos en un punto del paisaje con menor pendiente, en este sector, y fíjense que el hidrograma es bastante diferente, más moderado, por decir, ¿no? Menor amplitud. Y arranca más arriba. Exacto, es probable. Igual habría que ver si el ejemplo en ese sentido está bien, porque me parece que esta cuenca es mayor que esta, y yo esperaría un caudal de base mayor, una cuenca más grande que una más chica. Capaz que la superficie de la lluvia no representa la superficie de la cuenca. Pero por la disposición del agua, la segunda gráfica refleja el aumento de lluvia. Ay, perdón, tenés razón. Sí, me quedé con la línea acá. Tenés razón, me corrijo entonces. Vos acá lo que estás viendo es aquella de acá, aquella de allá, y ahí sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís, porque vos tenés toda esta cuenca de aporte y por lo tanto el caudal de base tiene un mayor caudal. Y hubo una disipación de ese pico de crecida, se distribuyó en el tiempo porque hay rozamiento y se van enlenteciendo. ¿Está? Ahora, acá abajo, acá sí vos recibís los dos picos, el de esta lluvia y el de esta lluvia que llegan en distintos momentos en el tiempo. ¿Está? Entonces tenés un pico y otro pico con un caudal de base mucho más alto y los picos quedan, digamos, no tienen una afectación tan relevante para el caudal de ese sitio, porque el caudal de base era muy alto. Además ya hubieron procesos de pérdida, de evaporación, mucha de esa agua que llovió y fue transportada, quedó retenida o fue expulsada del sistema por otros medios. Entonces, la primera gráfica que representa. Ah, perdón. Aquella de allá vos estás viendo cómo se afecta el hidrograma en este punto por este evento de lluvia. La segunda es en este punto de acá. O sea, esta lluvia no está teniendo efecto en este punto ni en aquel. Y el tercero es aguas abajo de los dos eventos de lluvia. Por lo tanto, vos tenés el pasaje en distintos momentos de dos picos. Si las lluvias son al mismo momento, yo esperaría que el primer pico se asocie a esto que va a llegar más rápido porque está más cerca. ¿Está? Ahora, fíjense, yo les decía, por intervención humana, muchas veces los hidrogramas se modifican. Es frecuente que se modifiquen. Y una de las cosas que se modifica mucho es la velocidad de llegada de los picos. ¿Está? Entonces, si uno en este sector se urbaniza mucho y hace que el pico viaje más rápido, puede ser que después acá los dos picos lleguen juntos. No haya un retraso. Y si los picos llegan juntos, las ondas se suman en amplitud y por lo tanto la altitud a la que llega la inundación es mucho mayor. ¿Ah? Y eso pasa, eso hay estudios en donde pasa. Yo qué sé. En Río de Janeiro, donde vos tenés unas laderas súper escarpadas de los morros que llevan agua a zonas súper densas, de población súper densa, impermeabilizadas, este tipo de problemas son mayúsculos. Y con unos problemas de calidad de agua, no es solo cantidad de agua, es un problema de calidad de agua, de falta de saneamiento importante. Acá hacen, imagínate. Acá vino un encargado de hace un par de años a dar una charla acá, claro, la realidad que los locos cuentan para nosotros es de película. Nosotros nos quejamos, pero imagínense lo que es Río de Janeiro. Y bueno, uno muchas veces en un territorio tan plano como el nuestro pierde la perspectiva de distancia, pero hay que tener en cuenta de que la lluvia nunca es homogénea, jamás homogénea, y por lo tanto el hidrograma te explica mucho del funcionamiento del sistema, pero bueno, las consecuencias van a depender de la temporalidad y la magnitud de los eventos de lluvia y la localización de cada uno de ellos, ¿no? Cómo se distribuyen en el espacio. Esto es un factor fundamental para la heterogeneidad del sistema. ¿Tá? ¿Cuánto llovió hoy? 100 milímetros. Y ayer, 100 milímetros. ¿Y a qué altura llegó el arroyo hoy? Y mucho más que la de ayer. ¿Y por qué? Y porque la lluvia ocurrió diferente, porque ocurrió más compacta en el tiempo. ¿Ah?
porque se sumó al agua que ya traía el arroyo. Y los meteorólogos que hacen un aparato que no simplemente con un programa de probabilidad, frente a esa heterogeneidad, es cuando a veces ellos pronostican algo y eso es lo que hacen. Lo que pasa es que no, la atmósfera, los meteorólogos que trabajan con modelos, esos modelos tienen que tener entradas. Entradas son sensores distribuidos en distintos lugares del globo. Sí, sí, sí. No, no es una corroboración, pero vos tenés que decirle, estas son mis condiciones iniciales, y vos le pedís al modelo que te diga, bueno, para determinado tiempo a posteriori, cuál va a ser la configuración más probable, las configuraciones más probables. Entonces vos estás prediciendo, pero no es prediciendo sobre el vacío, estás prediciendo sobre datos de mediciones. Si no tenés esos datos, no podés predecir nada. Ahora, el sistema no es determinista, hay múltiples caminos. Entonces el camino, yo puedo decir, el camino más probable es este, pero de repente alguien abrió una puerta y se generó un viento acostado y el sistema tuvo otro transcurso. Y yo puedo decir, bueno, va a llover en función de mis datos y de lo que yo sé del funcionamiento del sistema, hay un 70% de probabilidad que llueva en determinado lugar en determinado momento, determinada cantidad. Es una probabilidad. Y acá los ingenieros hidráulicos que tienen que lidiar con eso, porque suman a la variabilidad atmosférica, la variabilidad del sistema, del funcionamiento del sistema, hacen algo parecido. Entonces hablan de tiempo de recurrencia de inundaciones. Te está diciendo, bueno, una inundación hasta tal nivel se va a dar cada tanta cantidad de años en promedio. Están hablando de probabilidades. Exacto. Igualmente hay un límite, ¿no? Porque hay tantos factores en juego que vos nunca lo vas a poder modelar todo. Tendrías que tener un modelo tan complejo como la realidad misma, y eso es imposible. Entonces, de cierta manera, si nosotros comparamos 30, 40 años para atrás, la precisión, sí, se predicen las cosas. sí, sin duda, sin duda. Por ejemplo, hoy estamos a martes y yo les decía al principio, la salida del sábado está descartada porque nos volamos. Ya está. Y tenemos un nivel de certeza razonable para afirmar eso. Después puede pasar o no. Pero bueno, es una probabilidad. Gente, les decía, a ver. ¿Qué hora estamos? Les decía. A ver, vamos a tratar de recapitular un poco y volver porque se nos hace complejo. Sistemas lóticos. Si vamos a pasar a basar el análisis en la comparación con los sistemas lénticos. Primer aspecto fundamental es el flujo y el transporte de materia. ¿Tá? Son sistemas recargados atmosféricamente, energía solar, y el transporte se da gradiente gravedad. Caída, ¿no? Lo sube la lluvia, lo baja la gravedad. Son sistemas fuertemente direccionales, longitudinales. Pero hay relevancia de los fenómenos laterales, porque esa longitudinalidad del flujo de agua genera heterogeneidad lateral también. ¿Tá? Genera meandros. Hay otras fuentes de heterogeneidad, como por ejemplo los rápidos o las lagunas, que tienen que ver con las características del sustrato, el tamaño de los clastros, ¿tá? La cama por donde transcurre el agua. Además de la heterogeneidad espacial, hay otro factor que es fundamental, que es la heterogeneidad espacial. ¿Tá? Perdón, temporal, dije dos veces lo mismo. Si yo les cuento. Yo soy el rey de los furcios, así que ustedes me pegan y me corrigen. ¿Tá? Así que, además de la variabilidad espacial, la temporal. ¿Tá? Bueno, y habiendo llegado a este punto, habiendo querido venderles una imagen de unos sistemas bastante complejos y cambiantes en el tiempo, ¿tá? Vamos a incluir otro concepto que es el tema del vínculo con el entorno o la conectividad en este tipo de sistemas. Digamos que el modelo más simple de todos, o más original, era aquel que yo les planteé al principio, ¿no? Entra el agua por una punta y sale por la otra. Este tipo de modelos está eliminando todo lo que es la interconexión entre el cauce y su entorno, ¿no? Todo lo lateral, también todo lo vertical. Hay muchas cosas que esto está eliminando. Es un modelo muy simple, pero muchas veces que gestiona sistemas, muchas veces gente que tiene capacidad de decisión
en el manejo de sistemas lóticos se maneja o se imagina el sistema sobre esta base conceptual. ¿Tá? El agua que corre en los ríos se pierde en el mar. ¿Tá? Y esa es la historia de la humanidad, no es de la ley de río, es la historia de la humanidad. ¿Tá? Bueno, el tema es que hubo un trabajo muy relevante que fue el trabajo de Borman y Likens, que fue publicado allá por los años 60, 67, en una revista muy prestigiosa científica que se llama Science, y que provino de un estudio en esta microcuenca, que tiene la cuenca de la cañada de Haber-Brook. Y los locos, esto es una estación experimental forestal. ¿Tá? Y lo que hacían era modificar un sector de la cuenca, por ejemplo, esta microcuenca de acá, chiquitita, o esta de acá, iban y la deforestaban. ¿Y qué pasaba? Veían qué pasaba con el punto de cierre de esa cuenca, con la calidad de agua y la cantidad de agua en el punto de cierre de esa cuenca. ¿Cuál es el efecto de la deforestación? Y después plantaban en ese sector o dejaban que se recuperara la vegetación y veían cuáles eran los efectos. ¿Ah? Y esta estación abrió en el año 55. El trabajo lo publicaron en el 67 y todavía está abierto. Así que tiene su historia. ¿Está? Este es el esquema, la foto estaba sacada de este ángulo, esto es sacado de la página actual. Estas son las pequeñas microcuencas donde se hicieron esos estudios intensivos, que desde el punto de vista ético pueden ser bastante cuestionables. Iban y arrasaban y se fijaban las consecuencias, pero bueno, estaban tratando de ver grandes patrones. Y este estudio, publicado en el 67, tiene un correlato hoy en día en nuestra Constitución de la República. El artículo 47 de nuestra Constitución de la República dice que la unidad de gestión para los sistemas acuáticos es la cuenca hidrográfica. Y este es el trabajo original que le da sustento a esa frase en nuestra Constitución de la República. ¿Ah? Acá para que vean, tienen, ahora ya cambió, esto es hace un par de años, tienen el sitio por si quieren explorarlo. Tienen entradas para investigadores, para estudiantes y educadores y para visitantes, y hay distintos contenidos adaptados, mayormente en inglés. No recuerdo ahora si tienen algo en español específico. Y este es el trabajo inicial que hablaba, ustedes fíjense, ni de microcuencas en el título, ni de agua, hablaba de ciclado de nutrientes. ¿Tá? Y decía, las pequeñas cuencas pueden proveer información invaluable sobre los ecosistemas terrestres. Ese es el subtítulo. Lo que está planteando es, microcuenca, el agua es la que conduce la materia, los nutrientes. Los ciclos se asocian al agua y la forma de estudiar este tipo de procesos es a escala de microcuenca. ¿Tá? Una aclaración, hidrográfica, cuenca hidrográfica e hidrológica no son lo mismo. ¿Tá? Cuenca hidrográfica es, a ver, ¿quién se anima? Superficial. Entonces vos tenés divisorias de agua, lo que llueve en determinado territorio, vos tenés que tener un punto de cierre de la cuenca, todo el territorio que escurre agua superficial hacia ese punto. La hidrológica también te incluye el agua subterránea. No tiene por qué haber coincidencia entre cuenca hidrográfica e hidrológica. ¿Tá? Y la gestión se hace a nivel de cuenca hidrográfica, agua superficial. ¿Tá? Si vas a estudiar acuíferos, el acuífero guaraní, imagínense, enorme, es otra escala. ¿Tá? Bueno, las tres principales conclusiones del trabajo de Borman y Likens del 67. Primero, la cuenca es la unidad de estudio, es la unidad funcional en la que uno puede entender los procesos en este tipo de sistema, en el territorio en general. ¿Tá? La cuenca tiene que ser la unidad de estudio. La hidrología define los límites del sistema de una forma natural. Esto es cuenca hidrográfica. Y todo lo que ocurre en la cuenca de drenaje puede afectar directa o indirectamente los cuerpos de agua que se encuentran en la cuenca. Esto tiene que ver con la direccionalidad de los sistemas lóticos que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Del arrastre, de la gravedad.
todo ese tipo de cosas. Y el ciclo de nutrientes es el proceso funcional principal de los ecosistemas. Y esta frase es fundamental y trasciende lo que tiene que ver la lógica del funcionamiento de una cuenca hidrográfica. ¿Ah? Vos tenés un acoplamiento entre el flujo del agua y el flujo del resto de la materia en un ecosistema. ¿Ah? Entonces, si vos tenés un sistema alótico, en donde la mayor característica es el flujo del agua, también tenés que estar pensando en el flujo del restante de materia que es necesaria para la vida de los organismos, como los nutrientes. Y ahí podríamos seguir sumando, y los contaminantes. Y toda la materia que se te ocurra está asociada al flujo del agua. El flujo de la materia, el flujo del agua y por lo tanto la dinámica del ecosistema. Si modificás el flujo del agua, modificás toda la dinámica de toda la materia en el ecosistema. De los nutrientes, de los contaminantes, del oxígeno, de todo. Este es uno de los trabajos que yo creo que en esta área ha tenido más influencia a nivel global. ¿No? El concepto de cuenca no es cualquier concepto. 67, hasta el 2004 estuvimos para darnos cuenta. Bueno, esto es esos sectorcitos de cuenca, fotos bastante más modernas de Haber-Brock, las que se encontraban al norte de la cuenca, que yo les mostraba los esquemas. Fíjense, estos son sectores, microcuencas, pequeñas microcuencas que fueron deforestadas y ya están en proceso de deforestación nuevamente. Y acá tenés un sector en donde la deforestación es más reciente y pueden ver los efectos desde una foto aérea, se puede ver perfectamente la erosión de los canales. Eso puede involucrar hasta la formación de nuevos canales, ¿no? Que vayan a pasar por distintos lados donde pasaban antes. Algo más parecido a nuestra realidad puede ser esto, ¿no? Por supuesto, con una fuerte interferencia antrópica. Déjame tomar agüita cuando empiezo a secar. Se me traba la lengua. ¿Eso que era una zona que fue deforestada? No, esto es una zona recién arada para... Pero fíjense, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esto? Fíjense la interacción entre el territorio y lo que uno diría, esto es tierra, esto no es agua, esto no es un río, y la conducción del agua en el territorio y su entrega a los sistemas lóticos. ¿Ah? Hay una fuerte interconexión entre el sistema lótico y la atmósfera, y entre el sistema lótico y todo el territorio que drena hacia el sistema lótico. Todo está interconectado, es interdependiente, con una fuerte direccionalidad, ¿ah? De arriba hacia abajo. En ese caso, el problema de la filtración, ¿qué papel está jugando con la heterogeneidad de los suelos? Tenemos un perfil de horizonte B totalmente con arcilla y comparamos con otro que tiene igualmente arena, la filtración va a cambiar, ¿no? Sí, totalmente. El funcionamiento hidrológico de la cuenca, totalmente, sin duda. Porque vos tenés ahí algo que es estructural y que define el funcionamiento hidrológico del sistema. Eso ya es más difícilmente modificable por la mano del hombre, ¿no? Lo bueno no solo para los arrozales, por alguna razón Son no van a impermeables. empezar a cascar el horno. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, gente, esto lo hablamos también en algún momento. Con la clase de yo creo que les mostré esta misma transparencia. Y esto también habla de otro factor que involucra la interacción entre el territorio y el paisaje y el sistema lótico y su estructura y su heterogeneidad ambiental. ¿Tá? Imagínense el caso anterior. Imagínense clasificar por órdenes este sistema. Los de orden 1 son las cabeceras chiquititas, ¿no? Pero es un sistema sumamente ramificado, y seguramente estos de acá ya tomen órdenes relativamente medios a altos. Porque acá seguro que tenés varios de orden 2 o de orden 3 o de orden 4 que están confluyendo. ¿Tá? Esto solamente como repaso, el número de Strahler. Este planteo fue previo al de Borman y Likens y al de Illes. Este planteo fue de fines de los 50. Creo que del 57. Y este tema de jerarquía de redes es aplicable para los sistemas lóticos, pero es aplicable para el estudio de otro tipo de redes o para problemas matemáticos. Uno podría esperar
que sean más comparables, más homogéneos, menos diferentes, dos sistemas del mismo orden que dos sistemas de diferente orden. ¿Tá? Y eso con un criterio que es muy simple te permite entender bastante el funcionamiento del sistema. ¿Tá? Yo acá podría superponer, por ejemplo, la zonificación longitudinal de tres zonas del crenon, el ritron y el potamo. Sí, bueno, sí, los unos, sí, pero además los unos del ritron van a ser más parecidos entre sí que los unos de llanura. Bueno, y acá, esta chiquita yo me escudé en ella hace un tiempo para salir de otra que no entendía claramente, y plantea la variabilidad del número de tramos respecto al orden para una misma red hidrográfica. Entonces tenemos muchos tramos de orden 1 y uno solo de orden 5 en esta red hidrográfica. Y en aquel caso, el flujo, en donde va a ser mayor el flujo en un tramo de orden alto que en cada uno de orden bajo. ¿Está? Mayor el flujo, pero con más fuerza, quizás el tramo uno. Con mayor velocidad, sí, sin duda. Sí, sí, sin duda, sí. Bueno, este es el Amazonas, es un sistema de mayor orden conocido en la superficie terrestre, en el universo, digámoslo. Este es un sistema de orden 12. Este es uno de estos ríos del Ebro, el río que desemboca en el mar. No todos los ríos desembocan en el mar. Por ejemplo, hay uno que es bastante... Esto tiene que ver con la conectividad del sistema, ¿no? Que es el subtítulo que yo le estaba planteando. Muchos de los ríos terminan entregando sus aguas al océano o al mar. Hay ríos que no. Esto es un río en África que termina entregando sus aguas al desierto y secándose, infiltrándose o evaporándose. ¿Ah? Y muchas de esos programas de National Geographic que te muestran las migraciones de los mamíferos en África tienen que ver con el régimen de lluvia y la llegada a este sector cuando está húmedo, este gran humedal cuando está húmedo y hay alimento y hay agua. Y luego salen a otras partes cuando esto se seca. El Okavango. Allí lo pueden ver. Entonces muchas veces los sistemas lóticos sí, conducen agua hasta el océano o no. En algunos casos no. Lo más frecuente es que pase eso. En algunos casos eso no pasa. Bueno, vamos a ir rapidito con esto. En esto ya les estuvo planteando algunas cosas de la interacción entre la forma del cauce y la llanura de inundación y los niveles del cuerpo de agua. Acá tenemos el canal, el ancho de canal que tiene a caudal bajo y cuál es el ancho y las terrazas que forman cuando el canal es más alto. Uno puede, si uno sabe interpretar, puede ir en condiciones de aguas bajas a un arroyo y saber por dónde va a transcurrir cuando tenga otros niveles, observando la forma del paisaje circundante. ¿Ah? Acá podemos ver de que hay dos condiciones hidrológicas predominantes. ¿Ah? Esta es una y esta es otra. ¿Ah? Y luego podemos tener otras de mayor escala todavía, para inundaciones de mayor tiempo de recurrencia, ¿no? Donde el curso llega a inundar cada mayor cantidad de tiempo. Acá creo que no se ve, ahí se ve. ¿Reconocen? Eso es Laguna Merín. Y tenemos dos fotos cercanas en el tiempo. Esto, a ver. Esto tiene que ser Cebollatí y Olimar. Fíjense, lo negro es agua, ¿no? Fíjense lo que es la conectividad del sistema lótico con su entorno, la conectividad hídrica. Y cómo el régimen de lluvias modifica esa interacción fuertemente. Y por lo tanto, la calidad, no solo la cantidad de agua, la calidad de agua que transcurre por el Olimar y que llega a la Laguna Merín, depende del régimen de lluvia y de la inundación de los terrenos circundantes.
Las ciudades no se ven, ¿no? Yo puedo estar errado, pero asumo que tiene que ser este. O es este. ¿El Olimar es afluente de Cebollatí? Estoy errado. Búsquenlo, voy a leer, muchachos, no me complican acá con una foto. No, no se ve bien ahí. Si estuviera 33 y se viesen las ciudades, lo podríamos distinguir. Bueno, y para el Amazonas particularmente, este régimen de inundaciones y luego sequía, periodos húmedos y secos. Vos no tenés invierno y verano en la zona tropical del Amazonas, tenés una temporada húmeda y una temporada seca. En la temporada húmeda el nivel de agua sube mucho, ¿sabes? Temporada de lluvias, y es muy difícil poder diferenciar lo que es el canal propiamente dicho de los cursos de agua laterales o de estas lagunas asociadas que yo les mostraba hoy. ¿Ah? Y eso hace que la interconexión entre el cauce y la cuenca y la llanura de inundación sea muy intensa en determinados momentos y que todo el sistema esté adaptado para ese funcionamiento cíclico, anual, ¿tá? Un paso anual. Esto ha generado el desarrollo teórico hace unos años de la teoría del pulso de inundación y que establece que estos sistemas tienen un funcionamiento por pulsos asociados a esa dinámica meteorológica de lluvias, y hay determinados procesos que se dan en determinados momentos del ciclo. Por ejemplo, en momentos de aguas bajas, acá se define como verano entendido como la temporada seca, vos tenés los momentos de germinación de las semillas, de reclutamiento de las plantas de semillas, la producción de plantas y la descomposición. Y en los momentos definidos como invierno de aguas altas, vos tenés dispersión de semillas, transporte de nutrientes, deposición de sedimentos. ¿Tá? En cada uno de los momentos del ciclo anual, con distintos niveles del agua, los procesos que ocurren son diferentes aún en el mismo lugar del territorio. ¿Tá? Yo les decía hace un rato, al principio, son sistemas con poca capacidad de almacenamiento que tienden a ser direccionales, erosionan las aguas altas y depositan allá abajo, pero en el mismo lugar, en distintos momentos, pueden estar ocurriendo procesos ecológicos muy diferentes. ¿Tá? Y el nivel del agua y la variabilidad del nivel del agua es fundamental. ¿Tá? Una de las cosas que más influye o que modifica esta dinámica es la construcción de embalses, de grandes embalses. En el Amazonas, este concepto de flujo de pulso de inundación fue desarrollado para el Amazonas. Hoy en día es la gran mina energética de Brasil, por decirlo de alguna forma, y es donde se están dando la construcción de las grandes represas hidroeléctricas. Y están modificando para grandes sectores del territorio donde uno puede esperar que haya una acumulación de biomasa increíblemente alta, se están generando grandes embalses que inundan selva. ¿Ah? Y que van a ser grandes emisores de gases de efecto invernadero, el operado, ¿no? Pues si vos lo que haces es, donde había un río y que muchas veces estaba seco, ahora tenés un lago permanente, en una zona tropical y cargada de materia orgánica, vas a tener anoxia en el agua. Y si tenés anoxia con mucha materia orgánica, vas a tener producción intensiva de metano. Y anhidrido carbónico también. ¿Tá? Pero más allá de que esto fue generado para el Amazonas, teoría, esto es relevante a todas las escalas. A ver, esperen que acá viene el texto. Dice, ciclos naturales de inundación condicionan el aporte de nutrientes y la materia orgánica al cauce. Los ciclos de varias especies, por ejemplo, peces, están totalmente acoplados a los ciclos de inundación. Por ejemplo, hay peces que necesitan los procesos de inundación porque ponen sus huevos no en el canal donde hay mucha velocidad de agua, sino en zonas que solamente son accesibles cuando el nivel de agua es alto, ¿tá? Y las aguas son tranquilas, son quietas, por ejemplo, esos canales abandonados. Bueno, pero yo creo que conceptualmente una de las cosas más relevantes que ha introducido esta teoría del pulso de inundación
en la comprensión del funcionamiento de los sistemas lóticos es la comprensión de que no es todo tan direccional en el sentido de la gravedad. Hay salida de materia y energía desde el cauce hacia las zonas aledañas en los procesos de inundación. Y eso involucra transportes de materia y energía de gran escala. Entonces vos, esta inundación, uno puede ver los meandros perfectamente. Estamos en una zona bastante baja, con sedimentos bastante chicos. Uno puede mirar esta foto y ir leyendo muchas cosas de lo que pasa en el paisaje. ¿Dónde estás? Acá no estamos en el Crenon ni en el ritron de un arroyo. No sé dónde es la foto. No sé. Y esto es el Monte Ripario. En condiciones de aguas bajas, vos lo que vas a ver del sistema lótico es esto. No lo sé. Creo que no. No me acuerdo. No sé si alguna vez supe. ¿Los otros terrenos cultivados deben tener muros para tener el agua? No sé, viste que hay veces que los propios caminos generan esas divisorias de agua artificiales, ¿no? Este de allá. Están como más arriba. Eso también es un proceso de relleno, ¿no? Los caminos van subiendo con el tiempo. Tienen dos, ¿no? Allá arriba también. Sí. Pero bueno, más allá de que uno piensa un sistema lótico, una cuenca, y ve la recarga arriba y el flujo hacia abajo, cuando se empezó a entender de que los pulsos de inundación influían mucho en el funcionamiento de las cuencas y los sistemas lóticos, se empezó a ver que además de esa caída, a veces hay remontada. Hay flujos laterales que no son tan unidireccionales. Y eso es fundamental para el funcionamiento del sistema. Lo que hablábamos hoy de, la cuenca baja del Nilo. O la cuenca baja del río Uruguay y la fertilidad de nuestros campos sensoriales, que tienen las mismas causas. Bueno, conectividad lateral. Hoy lo vamos a dejar por acá. Bastante información, muchas caras cansados. Después, el jueves, vamos a hablar algo de otros factores de conectividad con el entorno y con la napa freática. Y vamos a hablar lo que tuvimos en la clase de consulta, nombramos algo de la zona hiporreica y la zona parafluvial y ese tipo de cosas. ¿No se adhieren al paro? El paro zona metropolitana y de mañana. Eso es lo que yo vi en las noticias ayer. Si llega a haber otro cambio en la información, yo aviso. Yo tengo información de prensa y lo único que escuché es de mañana en zona metropolitana. ¿Y la salida se reprograma más adelante o...? Sí, lo hablamos al principio. Este sábado horrible, próximo hito, sábado que viene, resérvenlo y estaremos atentos a lo que pasa con la meteorología. Creo que sí. Laguna del Sauce. Bueno, eso les decía al principio, repito. Tenemos que ver cómo hacemos logísticamente. Todos arriba del bote no entramos, así que tenemos varias opciones de dividirnos en grupos. Puede ser hacerlo presencial, hay una parte del grupo que haga trabajo afuera mientras otros embarcan. Pasa que a veces las navegaciones son un poco largas y puede ser que demore, puede ser que dividamos y pidamos horas de llegada diferentes para distintos subgrupos. Lo que les vamos a pedir más adelante es que nos confirmen, si le hacemos esa fecha, quiénes van a poder ir. Así sabemos con cuánta gente estamos manejando. Y lo otro es, si algunos grupos de ustedes tienen capacidad de autoorganización en cuanto a transporte para ir y volver, nosotros podemos hacer gestiones para conseguir vales de combustible o lo que fuera, pero no vamos a tener un ómnibus acá para salir todos. Y además, si está bueno ir en distintas horas para poder distribuirnos, no va a ser la mejor gestión. Laguna del Sauce. Vamos a ir a salir desde la base aeronaval, que es donde tenemos la bajada para la embarcación. Eso es. Si vas hacia Montevideo, pasás el aeropuerto y la primera entrada, que tiene un arco de material muy grande. Exacto. Ahí en esa entrada, cédula. Nosotros le vamos a mandar mail, todo. Hay que llevar cédula, nosotros vamos a avisar. Ahora no está muy trancas, pero hay veces que nos piden que mandemos antes las listas con los nombres y la cédula. Es una base militar. Nosotros tenemos el bote en un hangar ahí. Pero el jueves hablamos más en detalle. Bueno, ¿qué pasa, Miguel? Ustedes.